Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia prevista en el proceso 52001-3333 004-2012-00121. El Tribunal Administrativo de Nariño, a través del suscrito Paulo León España Pantoja, se constituye en audiencia el día de hoy, 30 de abril de 2013, siendo las 10:30 de la mañana, con el propósito de surtir audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Dentro del proceso, que se adelanta dentro de la acción o medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en el cual la parte demandante es Caja Nacional de Previsión, Empresa Industrial y Comercial del Estado en liquidación, en adelante Cajanal, que se denominará, y la parte demandada el señor Ramiro Valdemar Villota. El tema central del presente asunto, para efectos de que se guíe la discusión y las etapas, es que la parte demandante demanda el acto a través del cual se reconoció el 100% de la bonificación por servicios como factor salarial dentro de la pensión de jubilación en favor del demandado. Discute entonces que no es el 100%, sino una 12ª parte de ese factor bonificación de servicios como parte de la pensión. Ese es el centro del debate en el asunto. Siendo la hora indicada, entonces, se da inicio a la presente diligencia, en la cual se agotarán las etapas previstas en el artículo 180, entre ellas la de saneamiento del proceso, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, la conciliación si es viable en su agotamiento y el consecuente decreto de pruebas a que hubiere lugar. Debe dejarse constancia por parte del tribunal que se levantará registro en acta escrita, en audio y video, tal como lo prevé y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 183 de la Ley 1437 de 2011. Para efectos de identificar a las partes que intervienen en el asunto y en esta audiencia, se concede la palabra para que cada uno se identifique en su orden. La parte demandada, la parte demandante, demandada y el señor agente del Ministerio Público, por favor. Muy buenos días, honorable magistrado. Buenos días a los demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Alejandro Regalado Martínez, actúo en representación legal de la Caja Nacional de Previsión Social. Me identifico con el número de cédula 87069677 de la ciudad de Pasto y la tarjeta profesional número 162-994 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, su señoría, honorable magistrado y demás miembros que están en esta audiencia. Mi nombre es Andrés Fernando Moncayo Valencia, identificado con 0098389-553 de Pasto, tarjeta profesional 155873 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de mi apoderado y demandado Ramiro Valdemar Villota, cuyo oficina y domicilio en la carrera 24, novena 2014, oficina 402. Gracias. Doctor Mario Canal. Gracias, señor magistrado. Parte demandante y demandada, apoderados, parte demandante y demandada, presentes en esta diligencia, señor secretario de audiencia. Para efectos de registro me identifico, mi nombre es Mario Canal Sarama y funjo en la actualidad como Procurador 35 Judicial 2 Administrativo, delegado ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Gracias. Muy amable. Debo dejar constancia, para que obren el registro también, que a esta audiencia le asiste al suscrito magistrado la doctora Leslie Ruales en su condición de auxiliar de descongestión del tribunal y con la intervención y asistencia del señor ingeniero de sistemas, el señor Velasco Paz. Se procede a agotar las etapas de la audiencia, iniciando por la etapa de saneamiento del proceso. Se deja constancia que, revisado el expediente en su plenitud, demanda y contestación, incluso el escrito de medidas cautelares o el cuaderno que fue resuelto, se advierte que no se encuentra vicio o causal de nulidad que invalide la actuación.
De esa manera, el tribunal encuentra que debe proseguir con el procedimiento previsto para esta audiencia. Se notifica en estrados. Se procede con la siguiente etapa, que es la decisión de excepciones previas. Para el efecto de dejar constancia que el demandado, señor Ramiro Valdemar Villota, contestó la demanda y propuso excepciones de mérito, tal como obran a folios 106 a 108 del expediente. De tales escrito de contestación se dio traslado a la parte demandante, quien también contestó o descorrió dicho traslado, según escrito que obra a folios 127 a 128. Tales excepciones de fondo serán resueltas, por supuesto, en la sentencia, tal como lo prevé el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Señor apoderado de la parte demandada. Su señoría, frente a las excepciones, quiero hacer una manifestación con el debido respeto a lo que alude su señoría y en presencia de la sala. Que si bien es cierto, Cajanal es en liquidación en su calidad demandante dentro del asunto que nos ocupa, dentro del acto administrativo de la resolución UG M017609 del 21 de noviembre del 2012, no podemos perder de vista que se requirió la pensión de jubilación a mi poderante Ramiro Valdemar Villota, incluyendo entre los factores salariales el 100% de bonificación por servicios prestados. Acto administrativo que expidió Cajanal en el complemento del fallo de tutela emanado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de fecha 31 de marzo del 2008. El mencionado proceso de tutela, materia objeto también de debate, fue la misma con exactitud a la que ahora se discute dentro del proceso que se encuentra en conocimiento del despacho y del honorable magistrado doctor Pablo León España Pantoja. Intervinientes son las mismas partes. Respecto al fallo de tutela, fue un fallo definitivo, esto es, no se concedió un mecanismo transitorio, ni el mismo no fue impugnado por Cajanal, ni tampoco fue revisado por la Corte Constitucional, lo que implica que nos encontramos en presencia en lo que se conoce como cosa juzgada, no siendo posible revisar el debate jurídico, pues lo contrario significaría imprimir ineptitud jurídica a los fallos judiciales por situaciones que se expone en contestación de la demanda y que además, en este momento, de argumentos con base a la sentencia 794 del 2012, en la cual la Corte Constitucional analizó caso similar al que nos ocupa, lo anterior me lleva en este momento procesal a solicitar al honorable magistrado se decrete oficiosamente las excepciones de cosa juzgada y proceda al levantamiento de las medidas cautelares y en consecuencia se archive el proceso. No siendo otro, dentro de las mismas circunstancias, encontrándonos dentro del artículo 180 del CEPAC, la ley 1437 del 2011, bajo lo manifestado, no se puede perder de vista dentro del asunto que nos ocupa que bajo la nulidad y el restablecimiento del derecho no se ha agotado la conciliación prejudicial por la entidad conforme indica el artículo 161 numeral primero, lo cual asuntos sean conciliables en el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de posibilidad de toda demanda en lo que se formule pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Para acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debe agotarse, e insisto, honorable magistrado, que la entidad debe agotar la conciliación administrativa, excepto, es muy claro, en los casos administrativos de administración donde demandan su propio acto, siempre y cuando el mismo haya sido objeto por medios ilegales o fraudulentos, situación que a las claras no ocurre en el caso que nos ocupa, por cuanto el acto administrativo cuya nulidad ahora pretende por Cajanal fue admitido en cumplimiento de un orden judicial, la que de contera nos permite entender que no está frente a un medio fraudulento, lo que implica entonces
que se debería agotar el requisito de procedibilidad antes mencionado y procede por el honorable magistrado, se decrete de oficio, en consecuencia ordenar terminar la actuación procesal en esta instancia. Gracias, su señoría. Perdón, muy amable señor apoderado de la parte demandada. Si es del caso, corro traslado de la manifestación al señor apoderado de la parte demandante, si desea intervenir. Gracias, honorable magistrado. Frente a la solicitud que antecede por parte de la parte demandada, quiero resaltar dos circunstancias. La primera, que esta no es la oportunidad legal pertinente para formular la excepción previa de cosa juzgada. Para lo anterior, el apoderado de la parte demandada se le corrió el traslado de la demanda y dicha excepción tendría que haber sido formulada en ese tiempo. En cuanto a la solicitud de declaratoria de oficio de la excepción previa de cosa juzgada, considero que no hay norma legal, es el criterio del suscrito, que autorice al juez a decretar dichas excepciones previas de oficio. Sí lo hay con respecto a las excepciones de mérito, y estas tendrían que haber sido analizadas previamente y decididas en sentencia. Sin embargo, en cuanto a las excepciones previas, no hay norma explícita que señale que el juez puede declarar de oficio las excepciones previas. Finalmente, en lo que respecta al agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, me gustaría reiterar lo establecido en el artículo 613 de la Ley 1564 del año 2012, Código General del Proceso, quien al respecto señala en el inciso segundo que no será necesario agotar el requisito de procedibilidad en aquellos casos en los cuales se soliciten medidas cautelares, como fue el presente asunto. Por lo anterior, considero que las peticiones de la parte demandada no estarían llamadas a prosperar. Muchas gracias. ¿El señor agente del Ministerio Público desea intervenir? Sí, señor magistrado, muchas gracias. Mi intervención, señor magistrado, se basa por cuanto en concepto 038 de abril 2 de 2013, el suscrito procurador, y para ser coherente con lo que se piensa y con lo que se dice, en un proceso similar manifesté que, atendiendo a las funciones que me asisten como tal en defensa de los derechos de los ciudadanos y del respeto al orden jurídico, y en particular a la observancia a las decisiones judiciales en cuanto al principio de seguridad jurídica que debe armonizar nuestro sistema judicial, me permití realizar las siguientes observaciones y las voy a hacer paralelamente al caso que nos ocupa del señor Ramiro Valdemar Villota. Y para no extenderme, voy a tratar, señor magistrado, de resumir el punto. Se tiene conocimiento que el mencionado demandado laboró para la rama judicial por un espacio de 38 años. Y la Caja Nacional, Cajanal Leisa, hoy en liquidación, mediante resolución 16524 de abril 17 de 2006, le reconoce y ordena en su favor el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez, que fue objeto del recurso de reposición y de acción de tutela, modificándose en tal razón el citado acto administrativo y profiriéndose las siguientes resoluciones. Primero, las 6168 de 19 de julio de 2006 y la 28295 de 23 de junio de 2008, sin que se haya liquidado la bonificación por servicios prestados en un 100%, según el valor certificado en el último año de servicios. En razón de lo anterior, al desconocerse el régimen especial consagrado en el decreto 546 de 1971 y 717 del 78, aplicable a los servidores de la rama judicial y del Ministerio Público, el actor se vio en la obligación de presentar nueva acción de tutela contra la entidad citada, de la cual conoció el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, que resolvió, mediante sentencia de 31 de marzo de 2008, declarar que la Caja Nacional de Previsión Social ha vulnerado los derechos fundamentales
de igualdad, debido proceso, seguridad social del señor Valdemar Villota, y aunado a esto concedió la tutela a su favor en forma definitiva. También ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de su representante legal o quien haga sus veces y de la sugerencia de prestaciones económicas, que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia expida el acto administrativo, en el cual reliquide la pensión de jubilación del señor Valdemar Villota, aplicando en su integridad los decretos 546 de 1971 y el 718 del 78 ya mencionados. Es decir, que deberá ajustarse al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año, incluyendo todos los factores que constituyan asignación mensual permanente, más las 12ª partes correspondientes a las asignaciones anuales, que son prima de servicios, Navidad y vacaciones, y demás asignaciones que hubiere devengado. También se dice que se advertirá a Cajanal que la bonificación por servicios, como quedó expuesto en la parte motiva de ese fallo, será liquidada en un 100% por cuanto constituye factor salarial. En el material aprobatorio aportado al expediente obra en el fallo de tutela al que he hecho mención. También se habla de la bonificación por servicios prestados en forma integral, es decir, tomándose el 100% del valor de esta prestación social al considerarla factor salarial, verbi gracia con las sentencias de 24 de agosto de 2006 y la de 23 de noviembre de 2006 del mismo año, emitida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, siendo ponente la doctora Sandra Lisset Ibarra. En efecto, la obligatoriedad de no escindir en fracciones factores como la bonificación por servicios prestados en la medida que su causación se genera por labores prestadas durante el último año de funciones ha sido una posición decantada en distintos pronunciamientos. Así, a manera de ejemplo, podemos traer a colación lo afirmado en sentencia de julio 3 del 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que expuso, comillas, al respecto, la Sala, cogiendo reiterados pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado, considera que los factores de salarios consolidados en su causación durante el último año laborado no pueden ser objeto de fraccionamiento alguno, por cuanto el derecho de cada uno de tales factores se consolida al cumplir un determinado periodo de tiempo de servicios, y es ese momento en que se tiene derecho al beneficio, pues antes del mismo el empleado cuenta con una mera expectativa. Tal es el caso de la bonificación por servicios prestados, que se consolida por cada año de servicio a la entidad, de manera que en el evento en que el empleado se retire del servicio con anterioridad a su consolidación, no tiene derecho a suma proporcional alguna, pues el derecho no se causa por tiempo proporcional, sino por el cumplimiento de la totalidad del tiempo requerido. En tal virtud, la Sala concluye que la reliquidación pensional del accionante debe efectuarse incluyendo el valor total de la bonificación por servicios prestados, la cual, como se ha dicho, no debe ser objeto de fraccionamiento alguno. Cierro comillas. En razón de esa línea jurisprudencial decantada, el máximo tribunal administrativo de lo contencioso administrativo, que llevó a los jueces a que los jueces ordinarios y de tutela la cumplieran, es que se dictó en forma definitiva la sentencia de amparo definitivo que ordenó la reliquidación pensional del hoy demandado. En dicho orden de ideas, razón le asiste cuando indica que en una infinidad de casos, como de compañeros de trabajo de la rama judicial que se han pensionado, Cajanal, ya por fallos de la justicia administrativa o por fallos de tutela, ha proferido los correspondientes actos administrativos, resoluciones, reconociendo el 100% de la bonificación de servicios. Ha venido incluyéndolos en nómina de pensionados con el nuevo valor reliquidado y les ha venido cancelando oportunamente los retroactivos de las mesadas pensionales. La sentencia de 31 de marzo de 2008 no fue objeto ni de impugnación por la entidad accionada ni de revisión por la Honorable Corte Constitucional, constituyendo por ende, como lo vuelvo a repetir, cosa juzgada constitucional. Ahora bien, frente a un asunto similar ha expuesto la Corte Constitucional en la sentencia, señor magistrado
T-794 de 2012, presentada por Nicolás Ávila Valencia contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Santander, de la cual fue ponente la magistrada doctora María Victoria Calle Correa, y señala, comillas, una administradora de fondos de pensiones viola el derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia y al debido proceso cuando se rehúsa a cumplir en su integridad lo dispuesto en una providencia judicial. Ahora bien, la Sala también recuerda que la jurisprudencia constitucional ha sido coherente en afirmar que el deber de cumplir los fallos judiciales es una manifestación del Estado social de derecho, por medio del cual se pretende garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos que han acudido a la administración de justicia. De allí que la garantía al acceso efectivo a la administración de justicia contemplada en el artículo 229 de nuestra Constitución comprenda al menos los siguientes, comprenda tres dimensiones. Primero, la facultad de cualquier ciudadano de acudir a las autoridades judiciales en busca de una solución. Segundo, la resolución del asunto puesto a consideración mediante una providencia. Y tercero, el efectivo cumplimiento del ordenado por el operador judicial. Por ello, cuando una autoridad no ejecuta las órdenes emitidas por un juez de la República, desconoce el derecho fundamental a acceder efectivamente a la administración de justicia. Pero además, esta corporación ha considerado que cuando una autoridad incumple una sentencia ejecutoriada, también vulnera el debido proceso, ya que ese derecho impone necesariamente el deber de respetar el acceso efectivo a la administración de justicia, en tanto el aseguramiento de las garantías sustanciales y procesales de cada juicio dependen en primera medida de garantizar adecuadamente dicho acceso. En el mismo sentido, la Corte ha sostenido que el cumplimiento de lo resuelto por los jueces es un derecho de carácter subjetivo que se deriva del artículo 29 de la Constitución y su inobservancia atenta contra la Carta Política. De otra parte, señor magistrado, una autoridad judicial viola los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de un ciudadano cuando vuelve a someter a un estudio de fondo el goce efectivo de un derecho que ya ha sido reconocido y protegido definitivamente en sede judicial. Es reiterada la jurisprudencia de esta corporación y ha señalado en un fallo de tutela que hace tránsito a cosa juzgada, una vez es enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión y la Corte decide seleccionarlo o excluirlo de revisión. Cualquiera de las dos circunstancias implica el análisis del caso y el cierre definitivo de la discusión sobre el objeto de estudio de amparo. De esta manera, la Sala advierte que en el caso objeto de revisión, la sentencia de tutela, emitida en primera por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santander, hizo tránsito a cosa juzgada por cuanto fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y esta corporación, por medio de auto notificado el 3 de febrero de 2010, decidió no seleccionarla. En este estado de cosas, la Sala estima que las autoridades judiciales que conocieron del proceso ordinario laboral promovido por Nicolás Ávila Valencia en cumplimiento de lo señalado por el Instituto de Seguros Sociales, no podían someter nuevamente a un estudio de fondo el reconocimiento de la pensión del señor Nicolás Ávila Valencia, reabriendo un debate que ya había culminado, en tanto como ya se explicó este asunto, había sido decidido de manera definitiva por medio de una sentencia de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada, y estaba demostrado que en los dos procesos se estructuraban los presupuestos que, de conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, configuran la cosa juzgada. Por consiguiente, los jueces de la causa puesta a discusión tenían el deber legal y constitucional de declarar de oficio la excepción de cosa juzgada. Precisamente, y se está hablando aquí, señor magistrado, de la excepción de oficio. Así el señor apoderado del demandante dice que no hay norma explícita para explayarse sobre ese punto. Precisamente el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el citado artículo 322 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 29 y 229 de la Constitución Política,
contempla el deber del juez de reconocer de oficio la excepción de cosa juzgada cuando quiera que el juez encuentre que se configuran los hechos que la constituyen, norma plenamente aplicable a los juicios del trabajo y de la seguridad social por virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Así las cosas, a título de conclusión, en el presente caso, fue debatida la reliquidación pensional alegada por el señor Valdemar Villota conforme al régimen especial a él aplicable según el decreto 546 del 71 para los funcionarios de la rama judicial y el Ministerio Público, la misma que fue ordenada por orden definitiva no transitoria de un juez de tutela, quien aplicó la normativa especial al considerar la bonificación judicial en un 100% por ser factor salarial, que se devengaba por cumplimiento total de un año de servicios, como así se reconocía en su momento, siguiendo la línea trazada por la judicatura en todo el país. Sostener lo contrario en palabras de la Corte Constitucional equivaldría a violentar el principio de seguridad jurídica que debe acatarse en un Estado que se encuentra apegado al respeto a las decisiones de sus jueces. Unido al anterior, no puede perderse de vista que en el presente caso, en la época en que fue emitido el fallo de tutela por el juez tercero de medidas de seguridad, la línea jurisprudencial acatada por los jueces de lo contencioso administrativo se dirigía a reconocer el 100% de la bonificación por servicios prestados por empleados de la rama judicial que con posterioridad ese criterio jurisprudencial haya cambiado, por así señalarlo el Consejo de Estado, no le hace perder validez por cuanto aquella era la interpretación existente y así fue reconocida en muchos fallos judiciales. En esa medida, se repite que el juez de tutela en aquella oportunidad emitió una orden definitiva en punto de ordenarle a Cajanal la reliquidación pensional de lo ya accionado. Dicha orden, siguiendo los dos ejes centrales del pronunciamiento de la Corte Constitucional, no solo debe ser cumplida por Cajanal, sino que además no puede ser modificada por otro juez. Proceder de otra manera crearía inseguridad jurídica frente a las decisiones judiciales. En conclusión, señor magistrado, el suscrito agente del Ministerio Público solicita que se declare oficiosamente la excepción de cosa juzgada y se ordene el archivo del expediente previo levantamiento de las medidas cautelares, como sí se ha efectuado por este tribunal en casos de decisiones proferidas en días pasados frente a casos similares. Muchas gracias. Muy amable, doctor Mario Canal. Se procede entonces a decidir la petición elevada en principio por el señor apoderado de la parte demandada. Se da constancia, por supuesto, que se corrió traslado a los demás intervinientes en esta audiencia. Para efectos de resolver la petición, simplemente voy a hacer un resumen de lo planteado. Tanto la parte demandante como la parte demandada como el señor agente del Ministerio Público solicitan que de manera oficiosa el tribunal resuelva lo que constituiría la excepción de cosa juzgada frente al caso. El argumento central que trae la parte demandada es de que la resolución o el acto administrativo objeto de demanda proviene de un fallo de tutela de fecha 31 de marzo de 2008 emitido por un juzgado de ejecución de penas y en el cual, por supuesto, se le adicionó se le reconoció, el 100% como factor salarial respecto de la bonificación por servicios. Anotó que este asunto no fue revisado por la Corte Constitucional y de esa manera concluye que al no ser revisado adquiere el carácter de un fallo definitivo y, por supuesto, adquiere la condición de cosa juzgada. Esta petición y ese argumento lo amplía el señor agente del Ministerio Público y le agrega que por supuesto se viola el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia y agrega entre su sustento los requisitos o los argumentos para tener derecho a la 100% de la bonificación por servicios que, valga notar, bueno, no son del caso en esta audiencia. Igualmente el señor apoderado de la parte demandada
solicita, entiendo que lo propone como excepción, lo alega, de que se advierta de que la parte demandante, al proponer su demanda, no agotó el requisito de conciliación prejudicial frente al asunto. De igual manera se considera dicho tema. La parte demandante, en contrario, manifiesta el inicio de que es procedente la resolución, que no es procedente la resolución de cosa juzgada por no haber sido propuesta como excepción previa en la contestación de la demanda. Entre sus argumentos, y en torno al requisito de procedibilidad, sustenta su argumento de que no era necesario con base en el artículo 613 del Código General del Proceso. Esos son los argumentos centrales. El tribunal habrá de exponer los siguientes criterios para resolver lo planteado. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437, el numeral sexto advierte que el juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá las excepciones previas que se planteen, e igualmente las de cosa juzgada, la de caducidad, la de transacción, la de conciliación, la falta de legitimación en causa y la prescripción extintiva del derecho. Estas últimas en su condición de especiales, en tanto la figura de excepción mixta se entiende que ha desaparecido. De esa manera podría decir el tribunal que la excepción de cosa juzgada sí puede resolverse de manera oficiosa, pese a que aquí se haya planteado como último recurso por la parte demandada. El tribunal procederá a considerarla bajo los siguientes argumentos. Debe anotar de antemano que para resolverla habrá de decir que se denegará de antemano en su declaratoria de la excepción de cosa juzgada. Los argumentos son los siguientes. No desconoce el tribunal que la resolución objeto de demanda haya sido fruto de un fallo de tutela, y habrá de entenderse, por supuesto habrá que acreditarse en el expediente, pero habrá de entenderse para este efecto de que el fallo de tutela, dada la fecha en que se expidió, marzo del 2008, surtió el trámite de revisión de tutela y que eventualmente no fue revisado. De esa manera habría de sostenerse en principio de que habría en principio cosa juzgada constitucional, en principio. El argumento que se trae por la parte por el señor agente del Ministerio Público es la sentencia T794 de 2012, que declaró la cosa juzgada constitucional frente a un asunto en el que el juez de tutela decidió el reconocimiento y de forma definitiva del derecho a pensión de jubilación. Ese asunto fue tramitado en el mismo sentido, con las mismas partes y el mismo objeto y causa, ante el juez laboral del caso. En ese asunto, en mi criterio, reitero, es el criterio del suscrito magistrado, en mi criterio efectivamente se pudo haber evidenciado la cosa juzgada desde el punto de vista constitucional y más que todo desde el punto de vista procesal, esto es las normas del Código de Procedimiento Civil. Tal criterio, si bien podría acogerse para ese caso, se considera en criterio de este magistrado que no es aplicable al caso concreto. ¿Cuáles son las razones? El sustento de este tribunal a través del suscrito magistrado es la existencia de otros argumentos en contra de la misma Corte Constitucional consignados en la sentencia T218 de 2012 y la sentencia T429 de 2012. En la sentencia T218 se conoció un asunto similar por la Corte y allí, tras advertir que el juez de tutela se había equivocado, dijo que la sentencia del juez de tutela hacía parte del denominado cosa juzgada constitucional. No obstante, en la parte resolutiva, la Corte Constitucional dijo que dada la situación de la sentencia, no podía aplicarse y en su resolutiva dijo
que tal sentencia no podía aplicarse. Es decir, dejar, entre comillas, dijo existe cosa juzgada, pero en el fondo la dejó fuera del ámbito jurídico, fuera de aplicación. En la sentencia T429 del 2012 es una sentencia que revisó el asunto que fue invocado por este tribunal a través del magistrado ponente en el auto admisorio de la demanda. Esa sentencia revisó una sentencia del Consejo de Estado con radicación 11-001-03-15-000-2011-1385 de la sección segunda del Consejo de Estado, sentencia del 25 de octubre de 2011. En esta sentencia de tutela del Consejo de Estado, en términos concretos, dijo el Consejo de Estado: si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser de cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Justamente, dice el Consejo de Estado, al tratarse por el juez administrativo un cuestionamiento de legalidad, es procedente examinar el acto administrativo. Este criterio fue acogido en el auto admisorio de la demanda por parte de este magistrado. Este criterio expuesto en la tutela fue el que conoció la Corte Constitucional a través de la sentencia T429. Allí, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Declaró configurado el hecho superado por cuanto el juez administrativo, atendiendo la orden de tutela del Consejo de Estado, admitió y tramitó la demanda e incluso decretó medidas cautelares. El Consejo de Estado garantizó ese derecho, garantizó el trámite del proceso bajo el sustento del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. En consecuencia, ¿qué encuentra este magistrado? Que entre la sentencia que expone el señor agente del Ministerio Público y la T429 y la T218 hay dos criterios contradictorios, ¿sí? En la T794 dice la Corte: se garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso si no tramitó el proceso. Y en las sentencias T218 y 429 dice: garantizo el debido proceso y el acceso a la justicia cuando sí tramitó el proceso. Es decir, son dos argumentos contradictorios. Este tribunal, a través del suscrito magistrado, considera que es procedente acoger el criterio expuesto en la sentencia T429 y T218. Es decir, considera que en este asunto en el que estamos conociendo no se configura la cosa juzgada y se considera que el acto fruto de el cumplimiento de una sentencia de tutela puede examinarse en cuanto a su legalidad. No se introducen aspectos de garantía de derechos fundamentales, sino en el aspecto netamente de legalidad. Esos son los argumentos para considerar que no encuentra configurada la cosa juzgada. Lo que se expone sin perjuicio de que en la sentencia pueda advertirse otras pruebas o el tribunal en su sala de decisión oral pueda adoptar otra decisión. Por supuesto, reitero, el criterio que se expone es de este magistrado. En segundo término, en cuanto al argumento de no haber agotado el requisito de conciliación prejudicial, que por supuesto podría considerarse en esta audiencia en la medida en que es causal de rechazo de plano de la demanda, puede considerarse en esta audiencia y resolverse. Para ello, ¿qué debe anotarse? Si bien en principio la regla general es que se debe agotar en este tipo de acciones o medios de control el requisito de la conciliación prejudicial conforme al artículo 161 de la Ley 1437, el artículo 613 del Código General del Proceso establece una excepción
que es ¿cuál? Que cuando se demanda o la parte demandante es una entidad pública, tal requisito no es exigible. El inciso segundo del artículo 613 dice: no será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera sea la jurisdicción en la que se adelante, como tampoco en los demás procesos, o sea, incluye los declarativos como el presente, en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demanda sea una entidad pública. Esta última parte es el que se aplica a este asunto, en cuanto la demanda la propone una entidad pública. De esa manera, no era exigible el requisito de procedibilidad y así se analizó en el auto admisorio de la demanda. Por tanto, tampoco dicha excepción se puede declarar como próspera. Se notifica en estrados, en el entendido, se reitera de que se deniega las dos excepciones propuestas. Se reitera, se notifica en estrados. Se procede a continuación a resolver o a agotar la etapa subsiguiente de fijación del litigio, prevista en el artículo 180 de la Ley 1437. Se procede a preguntar o a indagar al señor apoderado de Cajanal si se ratifican los hechos y pretensiones expuestos en su demanda. Tenga la gentileza, señor apoderado. Efectivamente, honorable magistrado, la parte demandante se ratifica en los hechos y pretensiones expuestos en la demanda. Igual petición se le formula al señor apoderado de la parte demandada. Honorable magistrado, ratifico en toda su integridad. Muy amable. Debe dejar constancia ese tribunal, así como lo dejó al inicio de esta diligencia, que el debate central del asunto es justamente el cuestionamiento en nulidad del acto administrativo en el que se incluyó el 100% del factor salarial bonificación por servicios en la pensión de jubilación del demandado. Por su parte, el demandante manifiesta que no es aplicable tal 100%, sino una 12ª parte. Ese es el debate central de este proceso. De esa manera, considera el tribunal que se encuentra acreditado en el expediente los siguientes hechos. En efecto, aquí hay que advertir que la parte demandada acepta la mayoría de hechos, pero la declaratoria que aquí se hará de probados ciertos hechos no se hace simplemente con la confesión o aceptación de la parte demandada, sino de los documentos que obran en el expediente. Tal aclaración se hace en cuanto se alude a la aceptación de hechos que deben obrar, como en efecto así aparecen en actos administrativos emitidos por Cajanal. De esa manera se tiene por acreditado los siguientes hechos: que el demandado señor Ramiro Valdemar Villota se desempeñó como funcionario de la rama judicial por un espacio superior a 38 años de servicio. Se tiene por acreditado también que el demandante, en solicitud del 19 de agosto de 2003, pidió a Cajanal se le reconozca su pensión de vejez. Esa petición fue resuelta mediante resolución 16524 de 7 de abril de 2010, proferida por Cajanal, en la que se le reconoce una pensión mensual vitalicia de jubilación al demandado, efectiva a partir del 17 de junio del 2005. Por supuesto, la resolución que en comento obra en el expediente. Mediante recurso de reposición radicado por el demandado el 11 de mayo del 2006 ante Cajanal, el señor Ramiro Villota solicita la reliquidación de su pensión de vejez reconocida en el acto en mención.
Está acreditado también que mediante resolución 6163 de 19 de julio del 2006, Cajanal resolvió dicho recurso interpuesto por el demandado y reliquidó la pensión teniendo en cuenta los factores salariales, pero con aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Está acreditado también que el señor Ramiro Valdemar Villota formuló acción de tutela contra Cajanal a fin de que se le tenga en cuenta todos los factores salariales en su pensión. Esa petición fue resuelta por vía de tutela por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, expediente 2006-388. Dicha tutela culminó con sentencia de 10 de julio del 2006, en la cual tuteló el derecho de petición y el debido proceso y ordenó a Cajanal resolver de fondo el recurso de reposición y reliquidar la petición del demandado. Está acreditado también que por resolución 28295 de 23 de junio del 2008, expedida por Cajanal, se cumple dicho fallo de tutela y expedido por el mentado juzgado, y en el cual se liquida la mesada pensional de jubilación, incluyendo todos los factores salariales del demandado. Aparece nuevamente una petición del señor demandado en que formula tutela contra Cajanal y donde solicita se le incluya el 100% de la bonificación por servicios de la pensión. Dicha tutela fue resuelta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto en sentencia 31 de marzo de 2008 y que accedió, por supuesto, a la petición de tutela. Así entonces, Cajanal, y se encuentra acreditado, que mediante resolución UGM 017609 del 21 de noviembre de 2011, luego de varios requerimientos, Cajanal acoge dicho fallo y dispone la reliquidación de la pensión de jubilación, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios en su pensión. Este justamente es el acto administrativo, el que acabamos de mencionar, que cumple un fallo de tutela y es el demandado. Los demás hechos de la demanda, por supuesto, no fueron admitidos por la parte demandada y son los que son objeto de debate procesal. Y por supuesto es la discusión que en torno se trae a un asunto quizá de mero derecho sobre la inclusión o no del 100% de la bonificación por servicios como factor de liquidación en la pensión de jubilación del demandado. De esta manera, teniendo en cuenta que los demás aspectos son objeto de debate procesal, serán los que se sometan a discusión en el asunto y respecto a los cuales se decrete pruebas en la etapa posterior. Se notifica en estrados. Se procede a agotar la siguiente etapa del artículo 180, que es la etapa de conciliación. Habrá por parte del tribunal preguntarse a las partes, y en este caso a la parte demandada, si existe ánimo de conciliación. Se le concede la palabra. No, su señoría. Bueno, teniendo en cuenta que por la parte demandada no existe ánimo conciliatorio, habrá simplemente, sin necesidad de indagar a la parte demandante, declarar fracasada la conciliación y agotada esta etapa en esta audiencia. Se notifica en estrados. Según el artículo 180, se procede a agotar la etapa de decreto de pruebas. Así, examinado el expediente, encuentra el tribunal que debe decretar algunas pruebas de las pedidas por las partes y algunas que eventualmente considere decretar de oficio. Decretará entonces de la parte demandante. Se tendrán como pruebas todas las pruebas documentales aportadas con la demanda y que aparecen a folios 14 a 74 del expediente y que habrán de valorarse, por supuesto, en la sentencia de acuerdo al valor probatorio que les corresponda. Las pruebas documentales que se solicitan. Mediante oficio se dispone que
en el término de 5 días siguientes al recibo de la comunicación, se allegue al expediente las siguientes pruebas: la certificación solicitada folio 13 de la demanda que alude a valores pagados al demandado. Dicha prueba, por supuesto, será ordenada y por secretaría se emitirá el correspondiente oficio. Se deniega la prueba pedida por la parte demandante, solicitada folio 128, contenida en el escrito que discurren excepciones propuestas y que alude a la certificación de valores salariales percibidos por el demandado. En tanto, el tribunal considera que es inconducente e impertinente en torno al objeto de la prueba, que es justamente la discusión de si existe o no derecho al porcentaje en un 100% de la bonificación por servicios. El oficio en mención deberá ser retirado por el señor apoderado de la parte demandante y remitido a su destinatario para efectos de celeridad procesal. Será retirado en secretaría para que se le entregue el respectivo oficio, con la aclaración de que debe ser cumplido dentro de los 5 días siguientes al recibo por parte de la entidad a quien va dirigido. Pruebas de la parte demandada. De las documentales se dispone tenerlas en cuenta todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas con el escrito de contestación y con el escrito de contestación de medidas cautelares, que obran a folios 111 a 124 del cuaderno principal y a folios 26 a 39 del cuaderno de medidas cautelares. Tales documentos o pruebas serán valorados en la sentencia. La parte demandada solicita el oficio o la recepción de otras pruebas a través de oficios. Se dispone el decreto de las siguientes: mediante oficio solicítese a la entidad correspondiente que dentro del término de 5 días al recibo de la comunicación remita o allegue con destino al proceso la certificación pedida en el numeral 1 del folio 108 del escrito de contestación. Este oficio se refiere a la decisión de tutela, se refiere a la certificación sobre si la tutela fue revisada o no por la Corte Constitucional. Dicho oficio, al igual que se dijo anteriormente, será retirado por el señor apoderado de la parte demandada y remitido a la autoridad competente para que lo cumpla dentro del término indicado de 5 días. El tribunal encuentra que debe denegar la solicitud relativa a la expedición de copias de todo el expediente de tutela instaurada, se dice, creo que fue un error de transcripción, de 12 de marzo de 2011, entiende el tribunal, perdón, 2012, entiende el tribunal que se refiere a 12 de marzo del 2008, y se niega toda vez que no se considera necesaria para resolver el objeto del proceso, habida cuenta de que la sentencia de tutela ya obra en el expediente como anexo de la demanda y obra en copia auténtica. No considera necesario entonces todo el expediente. Se deniega también la solicitud relativa a la certificación o relación en la que se indique la totalidad de las personas por su nombre y apellido que como compañeros de trabajo de la rama judicial del demandado se les reconoció el 100% de la bonificación como factor salarial, toda vez que no se considera indispensable para el objeto del debate procesal. Si no se considera trascendente, máxime como en cierto modo se trata de un asunto de puro derecho. Igual como se dijo anteriormente, se deniega la solicitud relativa a la copia íntegra del expediente administrativo que sirvió de base para reconocer la pensión de jubilación del demandado, toda vez que tampoco se considera indispensable para demostrar el objeto de debate en el proceso. Y además, por otra razón, porque no se discute en este caso la existencia o no del derecho a la pensión. Se notifica en estrados. Bueno, agotada esta etapa de que es el decreto de pruebas, habrá de advertirse conforme al artículo 180 que proseguiría
la etapa de audiencia de pruebas, debiendo entonces fijar fecha para dicha audiencia. Aquí simplemente el tribunal se permite hacer una aclaración. Si bien se trata de una audiencia en la que habrá de simplemente recaudarse las pruebas documentales, conforme a la formalidad que prevé el sistema de audiencias, habrá de fijarse fecha simplemente para agregar dichas pruebas. No obstante, ¿qué dispondrá este tribunal? Que una vez la prueba documental sea allegada por las distintas entidades a quienes se les solicita, una vez sea allegada, este tribunal dispondrá que se agreguen al expediente para que las partes puedan controvertir dichas pruebas o hagan las manifestaciones que a bien tengan. Eso en garantía del derecho de contradicción, del derecho de defensa y en aplicación de los principios de celeridad y economía procesales. ¿Qué quiero indicar con esto? Que no lleguemos a la audiencia de pruebas a debatir los documentos y tampoco para que las pruebas se las pueda asaltar en ese momento que puedan no conocer los documentos. Entonces les ruego estar pendientes de el momento en que sean aportadas y puestas en conocimiento dichas pruebas. De esta manera se procede el siguiente auto. Se señala para la audiencia de pruebas el día 18 de junio de 2013 a las 8:45 de la mañana, en que se surtirá la audiencia en mención. Y se advierte nuevamente a las partes que una vez allegada la prueba documental se pondrá en conocimiento de las partes. Se notifica en estrados. La aclaración que igualmente debe hacer el tribunal es de que eventualmente la fecha indicada 18 de junio no cabe dentro de los términos fijados en el artículo 180 y siguientes de la Ley 1437. Tal fecha obedece a que este despacho solamente realiza audiencias los días martes y que solamente se dispone de una audiencia, de un lugar para audiencias, en el entendido de que los otros magistrados deben disponer de los demás días de la semana el uso de esta sala de audiencia. Se notifica en estrados. Debe dejar constancia para finalizar el tribunal que se observaron las formalidades previstas para cada una de las etapas de esta audiencia inicial e igualmente de que se levantó registro en audio y video y se levantará acta escrita que se suscribirá por los intervinientes. Siendo las 11:37 de la mañana se da por terminada esta audiencia.